Querida Silvia, querido. de verdad que es un honor conocerte. Conocerte a través, primero, del abrazo de la montaña, de tu libro, y luego verte en persona. Te tengo que decir que produce una sensación de genuina humildad que uno siente que debería tener más a menudo. Cuando uno lee una historia como la tuya, como la que tú relatas, con tanta honestidad, con tanta valentía, en el abrazo de la montaña, puede pasar como cuando uno lee la Odisea o cuando uno ve una película que piensa que, bueno, todo iba a estar bien desde el principio. Uno piensa como la primera mujer peruana que llegó al Everest. Uno a veces piensa que a Isaac Newton le cayó la manzana y entonces la teoría de la gravedad Sí, y nadie se pone a pensar claro. cuánto trabajó Newton antes para llegar a un estado en el cual, tras mucha frustración, pudiera comprender. Tenerte aquí al frente en esta hermosa ciudad de Arequipa, en el marco del Hay Festival, y saber que tú has vivido esta historia, que no solo la has escrito, y que la has vivido y la has atravesado en momentos en los que el resultado no solamente era incierto, sino que quizá lo más probable es que fuera completamente distinto a la cumbre, es más que inspirador. Muchas gracias No, al por contrario. compartir con nosotros aquí en Aire Libre. Salvador, el honor es mío. La admiración es increíble, es honestamente un sueño. Y primeramente, muchísimas gracias por las palabras tan hermosas. Y al contrario, estás como mi hermano. Lo que me encanta del libro es, me conoces bien. Y qué bonito ahorita el poder tener esta oportunidad de empezar esta conversación. Y quizá si creo que puedo tener esta sensación de conocerte es porque has hecho eso que tanto nos cuesta hacer, que es dejarnos conocer. Em, Porque para eso hay que abrir el armario, mostrar los esqueletos en el closet, como dicen, y atravesar. Hace un momento conversábamos de lo que significa. Tengo un gran amigo, muy querido montañista también, que alguna vez refiriéndose a alguna actividad que empujamos a lo largo de muchos años, me dijo, oye, eso es como acometer un 8000. Y creo que la montaña, la madre Everest, también representa otro tipo de montañas en nuestra vida, ¿no? Y para dejarte conocer, has tenido que mostrarnos tus oscuridades, tus miedos, tus dolores. ¿Cómo fue para ti dar ese tipo de pasos? Gracias. Mi mamita desde el cielo está diciendo es que si ves una sinvergüenza. Mira, yo me siento honestamente una mujer que he tenido muchas bendiciones en el sentido de las oportunidades. También he tenido muchas caídas muy duras. Sé lo que es el sufrimiento. Sé lo que es empezar de cero. Ah, muchas veces no he tenido apoyo en mi vida, pero sé que todos tenemos un sueño. Y olvídate, yo me fui de mi país tan joven que para mí fue muy doloroso, porque tenemos un país hermoso. Y olvídate, yo, a pesar de ya también estar fuera tantos años, yo me considero peruana. Me introduzco yo generalmente, yo soy Silvia de Perú. Y es, digamos, es una tierra que adoro. Y te digo, pero una de las cosas que he visto, todos tenemos un sueño. Todos así, lo que me gusta de la metáfora del libro, escalé el Everest, la montaña más alta del mundo, pero todos tenemos nuestras montañas internas, otro tipo de montañas, otro tipo de comparaciones. Entonces, la gracia es a veces las circunstancias que se nos presentan como para querer alcanzar ese sueño, los contrapiés que tenemos, digamos, las dificultades, a veces, y yo misma, dentro de los varios mundos que he vivido en la parte corporativa, especialmente el mundo de la tecnología, que era, ya, que a cierta edad tienes que hacer esto, a cierto punto, y esas presiones que honestamente son ilógicas. Entonces, para mí era la poder contar esta historia de una manera tan abierta, tan honesta, para que pueda inspirar que el llegar al sueño más grande que queremos hacer no es imposible. Y ni siquiera comenzando tan lejos. Es decir,
Es sobrecogedor escucharte hablar de la conexión con el sueño, al que todos podemos abrirnos. Muchas veces, muchas personas jóvenes, pero no necesariamente tan jóvenes, a veces dicen, es que ni siquiera sé cuál es mi sueño. ¿No? Mi hija menor, que está atravesando un periodo de búsqueda nuevamente de su camino, me decía, a veces he tenido momentos en los que no me sentía ni siquiera capaz de decir cuál era mi color favorito. ¿No? Nos podemos sentir muy extraviados. Pero incluso puede ser peor. Hablas del sueño, pero en realidad en tu libro y en tu historia comienzas más bien relatándonos tu pesadilla. Y cómo una pesadilla puede aplastarnos de tal manera que incluso la idea de un sueño puede sentirse como extraterrestre. Así es. Cuéntanos un poquito de ese dolor, de esa pesadilla. Mira, da pena el estar ya casi 4 décadas después hablando que las circunstancias de lo que he pasado no ha parado. Yo fui víctima de abuso sexual de niñita, desde los 6 hasta los 10 años, con un pedófilo que mis papás confiaban muchísimo. Y que ese tipo de abuso que todavía existe, los casos que vemos, que te rompen el corazón y que, olvídate, fuera de ciudades, en provincia a veces, tantas circunstancias, para mí se me fue la niñez de una manera tan temprana, que es, digamos, y en esas épocas, en los 80, que no había, digamos, también el rol de la mujer estaba bastante limitado, la vergüenza era una cosa grande, y lo que me da pena es que hay personas de mi edad o hasta más mayores que se lo callan, porque es abrir una herida que a veces hemos querido enterrar y hemos puesto, digamos, una montaña encima, pero que nos afecta, que a veces no nos deja, digamos, la libertad. Y es por eso que lo que es irónico para mí es, pasando todas esas circunstancias de la niñez, lo que me dolía muchísimo al escribir era el tener la compasión o tener la autocompasión de esa niñita que de todas maneras quería ser una buena niñita, quería tratar de entender, digamos, es decir, yo soy creyente todavía, así a pesar de mi estilo de vida, olvídate. Yo voy a decir una cosita, quizá no vaya a caer bien, pero yo no creo que la Virgen o Dios me juzguen, pero quienes me juzgaban era el intermediario, el Padre. Entonces yo acordé al intermediario y dije, yo tengo mi fe y olvídate, creo y rezo y va con mi fe directa. Pero ¿cómo se llama? Entonces de niñita, yo tratando de seguir las reglas, tratando de, digamos, de ser, bueno, cómo tratar de ser una niñita buena. Entonces cuando empiezo a ver que estas circunstancias no encajan, especialmente cuando mi abusador se casa, mis papás que tanto lo querían, que esto, que el otro, era como, pero entonces, ¿por qué me ha pasado esto? Entonces esa desconexión es donde yo empiezo poquito a poquito a autocastigarme. Y también, digamos, una relación muy complicada con mi padre, que en esa época era un hombre tan cerrado, machista, por sus circunstancias que había pasado. Entonces a veces da pena cómo esas circunstancias las heredamos, que pueden crear estas pesadillas. Imagínate si hubiera tenido unos padres quizá tan abiertos y decir, pero ¿por qué está pasando esto desde esa edad para pararlo? Para quizá tratar de sanar en familia, pero no se pudo hacer así, y es que yo me cargué la culpa solita. Y para mí, el darme cuenta de lo que me había pasado, ya fuera cuando yo lo tuve que parar después de, digamos, antes de hacer la primera comunión, porque dije, estás casado, pues espérate, entrar, y eso a veces duele, para mí me ha dolido muchísimo el regresar a esas memorias, que esta niñita, digamos, ella solita haya tenido que empezar a evaluar o empezar, digamos, a dejar la inocencia. Y ella misma dándose cuenta que, pero eso no está correcto. Entonces, y en vez de culpar a la otra persona, yo me lo he merecido. Entonces, el crear esa autoculpa desde esa edad era, digamos, como el principio de la pesadilla, el empezar a sentirme ya marcada, el empezar a no tener a nadie a quien hablarle. Y sentirte, como dices tú, muy sola, primero porque tú, tu niña,
le trataba de dar sentido a esta persona que estaba dentro de tu casa, Así una es. persona en la que confiabas, que te dejó creer que tus padres estaban al tanto. Así es. Y entonces tú tenías que encontrarle una explicación a eso y le diste esa explicación. Mis padres deben querer esto para mí, él va a Claro. ser mi príncipe azul. Así es, esa ilusión todavía, viendo las circunstancias, la diferencia de mi papá y de mi mamá, ok, ¿qué ha pasado? Y ya sabiendo que habían algunas cosas y también el hecho de que mi papá no dejaba ver a mi mamá, a mis medios hermanos, entonces todas esas complicaciones, da pena el regresar a la mentalidad que tenía en esas, cómo los niñitos tratan dentro de su mente, tan, digamos, inocente. Incluso llegando al punto en tu primera confesión, previa a la primera comunión, que es un momento Sí, donde se siente esta niña sola, tratando de encontrar sentido, tratando de ser una buena niña, y se acerca y se confiesa. así es. Y el prólogo antes de confesarse, ¿cómo voy a confesar esto? Sí. Uf, Y sentirse abandonada luego por un padre que simplemente te da la absolución como si lo que le hubieras dicho fuera, me robé un chicle de la tienda. así es, como, ¿Dónde está, no? ¿Dónde está quien me acompañe en esto? la ¿no? parte irónica es, sabemos que a veces ciertas partes de de la Iglesia Católica han tenido sus situaciones, entonces, pero no tanto eso, yo creo que también es, digamos, de la inocencia de los niños que ellos habrán pensado, porque hay tantas imaginaciones, entonces es una cosa que, es decir, mira, trato de tener trato de tener la compasión, trato de tener el entendimiento. Fueron las circunstancias que no puedo cambiar y bueno, fue gracioso el recordar esos detalles porque bien vividos, es decir, el miedo que yo tenía. Y dije, ¿qué va a pasar acá? Se va a levantar y va a decir, ¡esta pecadora! El infierno. El infierno se me va a presentar. Entonces eran cosas que Impresionante, ¿no? Porque además trayendo la culpa hacia ti, la responsabilidad hacia ti. Tú vas a ir al infierno, no el adulto así es. perpetrador del abuso. No, yo soy porque también era el rol de la mujer en esa época y lo que se veía. Entonces fueron circunstancias muy difíciles, te digo, que el revivirlas. Ya como adulta, una de las promesas que yo me hice era escribir el libro de una manera ya sobria. Entonces, olvídate, es que estoy haciendo una cirugía de alma abriendo y sin anestesia. Y eso no fue, pero ha sido una liberación. Después de este dolor, después de esta pesadilla, que como dices tú, los mexicanos tienen esta frase, ¿no? Me cayó el 20, como que terminé de entender cuando dijiste esto. Yo pensé que esto era parte de un plan, del plan de la vida. La herida a tu inocencia, la herida a la sensación de confianza, la sensación de que esto es terrible, ni siquiera una absolución en la que pudieras creer. Un poquito más allá y sales del país a buscar tu camino. Y no solo a buscar tu camino, sino a encontrar lo que parece tu camino. Y no solo un camino cualquiera, un camino al éxito. Un camino a una cumbre previa al Everest. La cumbre de la autonomía individual, la cumbre profesional, la cumbre de la ola subiendo de la tecnología. Entras a una empresa importantísima y de pronto tienes éxito. Éxito laboral, como decías, con la ola que llega de la tecnología. Éxito a nivel de encontrar las parejas que quisieras, si se le puede llamar éxito, pero con una sensación de consigo lo que quiero. Claro. Y de pronto eso se revela como una especie de falsa cima. ¿Qué nos puedes compartir de esa sensación que quizás se interpreta fácil desde el lado mío como lector, pero del camino mientras andabas? Es decir, dejo atrás, o creo que dejo atrás el dolor, el pasado, mi tierra, y estoy en el mejor de los mundos, pero... Mira, lo que para mí me es interesante, yo me fui de acá corriéndome, tratando de escapar, corriéndome, tratando de sobrevivir. Y lo que tenía de, digamos, quizá como, nunca me voy a olvidar el sentimiento. Es decir, apenas llego a Estados Unidos y me encanta ese capítulo de Filadelfia, que llego a Estados Unidos y veo las ciudades más grandes, pero termino pues en una universidad del campo. Sí, Y era pues la familia Ingalls, sí, con la carreta y toda la gracia, pero para mí era, pero al menos nadie sabe mi pasado. Entonces, yo creo que ahí fue uno de los primeros problemas
digamos, era la vergüenza, que alguien pueda saber lo que me ha pasado. Y la vergüenza era, el miedo a la vergüenza era tan grande que era, acá tengo que, olvídate, verme la manera como verme. Y era por eso que cuando cae lo de CLAE, que mis papás pierden todo su dinero, yo tengo que ver cómo tengo que pagar mis estudios. Y a mí me importa manejar 4 horas de un camino hasta para sacar mi platita, para trabajar duro. Y vamos a decir lo que... Y eso también viene de cultura. Nosotros los peruanos somos trabajadores, no somos ociosos. Mi papá viene de la sierra, él solito se hizo, pero me inculcó bastante, ¿no? El esfuerzo. Y esa es una de las cosas que yo admiro en nuestra cultura. Entonces yo me fui con eso de trabajar, olvídate, ya, pues si no tengo esta oportunidad yo me la veo, pero también tenía, digamos, como ese fuego de sobrevivencia, porque no quería regresar porque también tenía miedo. Entonces, digamos, me estoy escapando de un lado, tenía ese fuego de sobrevivencia que decía, no, olvídate, me deportan, tengo que hacerlo mejor. Y ahí es donde creo que empieza a ver la desconexión, porque por un lado era la parte externa, por el otro lado la parte interna, el apreciarme, yo era Silvia sin pasado. Pero yo creo que fue cuando empieza, digamos, también mi propio entendimiento personal de yo querer ser una mujer, que me doy cuenta que dentro de las circunstancias digo, yo creo que soy gay. Digamos, al empezar a querer vivir esa vida, tenía, digamos, era juzgada por mi familia, era juzgada por la iglesia, no tenía, digamos, era una de las cosas que también como identidad no era apreciada. Entonces, esa, ¿cómo podría decir? Eh, esa, esa pena, esa falta de balance es lo que empieza también a abrir el alcohol. Y al abrir el alcohol es donde yo también empiezo digamos, a reabrir esta pena, este dolor, esta vergüenza. Es una combinación letal. El no tener la oportunidad de ser entendida, de no ser apreciada por lo que yo era, el tener que esconder, me abre, digamos, todo un mundo subterráneo. Y era bien fácil esconderse en la parte exitosa de por fuera, mientras en las noches cuando no me veían de por dentro, caía. Porque además antes de llegar a una tecnológica, llegaste a lo que se manejaba como si fuera una .com, Sí, pero que era una empresa de vodka. de vodka. Era, Y es como si el camino, viéndolo otra vez desde el final hacia el principio, sí, te hubiera puesto encima la prueba. O sea, tenías el alcohol que quisieras. olvídate, para tomar todo. Me acuerdo que nos daban pues la ración de 2 litros. ¿Qué son 2 litros de alcohol? Son dos ráfagas, dos botellas gigantes que, ¿quién se va a tomar 2 litros? Imagínate que yo no me alcanzaba 2 litros hasta cierto punto. Las veces que terminé en el hospital, las veces que me recogían, la vergüenza, es decir, todo lo que he pasado, las circunstancias que yo me puse, cómo estaba autodestruyendo mi vida. Y no tenía el apoyo familiar para poder abrirlo, no tenía, digamos, la aceptación. Porque además habías desconectado, habías intentado desconectar para lo que acabas de decir hace un momento, que me parece que todos podemos relacionarnos con eso, el deseo de que qué tal que el pasado no exista. Así es. Y sin embargo, es tu familia también, es un hermano el que te encuentra de tal forma que ya no lo puedes ocultar. Ya era, mira, me lo tenía, era tan... Y es por eso que para mí era importante a veces hasta contar una de las cosas embarazosas con uno de mis cuñados, que una cojudez, pero digamos era, no voy a tomar delante de mi familia ni más, para no ponerme en una situación. Y al contrario, voy a seguir con los secretos. Y eso es el problema de los secretos. Eso es el problema a veces de las apariencias. Y eso es por eso nos podemos nosotros mirar directamente al espejo y decir, sé lo que estás haciendo. Yo te digo que la mayor parte de personas no, sabiendo que si están escondiendo algo, pero ¿para qué? Y uno se evita. Entonces no puedes tener esa mirada en las cuales tú te puedes mirar a los ojos en el espejo por más de 2 minutos y ver, estás bien. Y es decir, era el seguir corriendo, es decir, como digamos, corriéndome de la vida, tratando de crear mis propias reglas. Y es muy interesante porque
estabas viviendo el sueño americano, De literalmente. por fuera, así es. Literalmente, claro, Sí, desde afuera, desde afuera, cualquiera sí. diría, "Ah, ya quisiera yo también". Así es. No solo el sueño americano, el sueño inmigrante. Mira, Totalmente, sí, exactamente. El sueño inmigrante, y era como, tú querías irte y olvidar tu pasado, acá está. acá Te está. fuiste, olvidaste tu pasado. Querías llegar a la cima, acá Así es, estás. sí. Pero se revela, se termina de revelar como una falsa cumbre y una falsa cima cuando un hermano tuyo te encuentra en el suelo, Así es. literalmente en el lugar opuesto a la Así, cima. así es, completamente en el suelo, ahí atorada con mi propio vómito. Y era la vergüenza porque hasta el momento nadie, mi familia, ya, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Qué bien, ya, pum. No sabían de que ya, no saben, voy a salir, que esto, que lo otro. Si tanto así, cuando termino en la cárcel, yo termino en la cárcel un viernes y me dan la oportunidad de llamar a un familiar para que me saque. Yo preferí quedarme hasta un lunes para poder llamar al abogado que me saque, porque era la vergüenza que tenía. Imagínate qué pena en esas circunstancias. Entonces, yo creo que fue la bendición más grande que mi hermano me vea, ah, para sentir no solamente ya la vergüenza, ya no podía escaparme, ya me ha encontrado, ya, olvídate decir, se quedó preocupado, ¿cómo así? Esto sí es una cosa seria. Si yo viera a alguien así, si paso por la calle y veo a un hombre que está desmayado, ¿qué haces? Llamas a alguien. Entonces, ver a tu hermana mayor, y es ahí cuando finalmente llamo a mi mamá. Y nunca me voy a olvidar ese sentimiento y esas épocas, los teléfonos ¡tric! Que teníamos, aló, y era mi mamá, necesito ayuda. Y bueno, y también el chismoso de mi hermano ya le había dicho a mi mamá, entonces sí, ya sé. Pero mira, de la nada, mi mamá, una mujer tan conservadora, también muy creyente, que olvídate, era una persona, que es decir, no tenía nada de hippie, nada de cosas alternativas. ah, que me dijera, ya, vente acá, hay que hacer el ayahuasca. Y eso, hasta contártelo ahorita me da gracia porque era yo, el ayahuasca. Y es ahí donde, y nunca me voy a olvidar, ella nos había mandado un correo años atrás de su experiencia, que la había marcado muchísimo. Y olvídate, es una de las cosas que cuando uno no está listo, y también a veces dicen que la ayahuasca te llama. Entonces, ahí tengo todavía el correo que nos cuenta qué fue, que esto, que lo otro, y era, ya, que qué bonito, que aquí, que allá, pero también uno, no sé, cuando pasas, bueno, personalmente, cuando te pasas corriendo de la vida, así te den, digamos, la llave mágica del cielo, no la vas a apreciar. Vas a decir, ya, bueno, yo sé que cielo va a ser falso. Entonces era como que yo creo que, y también las intenciones con las que yo fui a hacer el ayahuasca, yo me acuerdo que decía, bueno, esto ojalá me vaya a mostrar quiénes son las personas que están tratando de destruirme. Porque también en esas épocas, pues tenía como buena peruana ahí, que a veces te leían tus cartitas, que esto, que el otro, pero a ver, ¿quién es la energía negativa que está haciéndome daño? ¿Quiénes Sí. son las cosas? Porque, No soy olvídate, yo, no soy no yo, soy es algo yo, de no, afuera. olvídate, es algo de afuera. Quiero ver? ¿Quién me ha tirado el ojo ahí, el ojo negativo? Y es ahí donde digamos, la revelación que viene de un acto de desesperación. En tu peor momento entonces, que en realidad no era tu peor momento necesariamente, sino que los ojos de tu hermano y por lo tanto de tu familia hicieron evidente que no estabas bien, Sí, que que, necesitaba ayuda. que estabas corriendo de ti misma, de tu historia, de tu pasado, Ujú. y aceptas esa ayuda con la ayahuasca. Tu, tu pregunta era, tu interrogante, bueno, ¿quiénes serán estas fuerzas negativas externas que me están haciendo todo esto? Así es. Y sin embargo, entre las imágenes que te presenta la ayahuasca, no solo se presenta tu pasado, sino que se presenta tu niña. Ujú. Todavía está ahí. Y tu niña, esto es increíble, pero te lleva de la mano en dirección de la montaña. Mi niña interior me salva en la vida. Es mi niña interior que es la sorpresa y es lo que duele muchísimo.
porque yo quería, es decir, al yo querer negar mi pasado, al yo querer correrme digamos, de mi infancia, dentro de todas esas cosas, y es por eso que era muy icónico para mí. No quería ver fotos de mi niñez, y en una de esas, digamos, bueno, después de una de esas noches ahí, olvida bárbaras, con la resaca de 3 días, me tropezo con la foto, que una foto que era muy icónica para mí, porque era, digamos, ese buzo turquesa, mucho me marcaba, porque era como que mostrar cuerpo, es decir, era Era un buzo que te quedaba un poco apretado. apretadito y da pena por los niñitos cuando salen su barriguita que se muestra, entonces era no quiero mostrar porque ya mi cuerpo no era mío, entonces dentro de esa foto para mí era una cosa que cada vez que miraba y era una cólera, porque en vez de tener la dulzura, era desde esa edad esta niñita fue débil, esta niñita tuvo la culpa, entonces era una cosa que, y cuando quise destruirla no pude destruirla, pero lo primero que se me viene en la visión de la ayahuasca era la niñita con ese buzo en una esquina. Una Y niñita que además describes en la foto como una sonrisa temerosa. así es, no podía No sonreír. podía sonreír. Es por eso que ahora sonrío, porque también como que descubrí mi sonrisa ya digamos, ya de adulta, porque era vergüenza sonreír. No quería ser, imagínate el dolor de no querer ser vista, querer ser invisible. Y dentro de esa edad se puede ver a la niñita tímida que sabía porque de un lado le iban a pegar y del otro lado, iba a pasar estas cosas horribles. Entonces, eso fue una de las cosas que creo que fue el primer momento de la autocompasión mía, que se viene en la visión. Impresionante además que acabas de decir que es tu niña la que te salva, es la niña que fue víctima del abuso, es la niña que fue herida. Es la herida la que te cura, la que inicia esta curación. Y es entonces que aparece la montaña en tu vida. La montaña siempre estuvo en tu vida, realmente, en tu familia, en tu linaje, Así es. en tu cultura, en nuestra Sí. cultura. Pero en tu biografía más individual aparece esta idea, tu niña reapareciendo dentro de ti en el momento que necesitabas la ayuda y diciéndote la dirección es hacia las montañas. ¿Cómo fue comenzar a decir, con una vida ajetreada de tanto trabajo, de tanta fiesta, tanto alcohol, de pronto, no decir a subir colinitas, sino las grandes montañas del mundo? Mira, para mí quizá la comparación que tenga era, y por ahí cómo se presentan las cosas y las circunstancias, pero yo todavía le tenía miedo al Perú y venía digamos, por mis papás, por estar con la familia, pero estar acá, había una inseguridad que digamos, todavía no, a pesar de tener la vida profesional, no me veía yo desarrollando vida en Perú. Siempre, especialmente la incomodidad, el miedo, a veces la sociedad machista. Entonces, y escuchaba de montañistas, eran pues, olvídate, eran los más fuertes y los más bravos y las montañas peruanas son muy respetadas a nivel internacional porque no son fáciles. Entonces yo decía, ¿qué voy a irme a hacer a una montaña al Perú? Y al contrario, era como diciendo, si tengo que reclamar, si quiero ir a reclamar este dolor tan inmenso, y ahí siempre bromeo que es la lógica Virgo que tengo como signo astrológico. Bueno, lo lógico es llevarla a la montaña más alta del mundo, digamos, si tenemos que llevar digamos, el polo opuesto más grande, para mí es la conexión. Y eso que cuando voy hasta la base del Everest, y digo voy a ir a la base, nunca había hecho caminatas en mi vida. No tenía la experiencia. Y más que nada, fuera de la parte de Virgo, también estaba yendo con una actitud casi como para comprobar que eso no funciona. Como para decir, discúlpame, esta cojudez, es decir, que me ha mostrado que esto que el otro, porque todavía seguía tomando. Digamos, me asustó un poco lo que pasó y como que fue una curación temporal, pero fue una cosa como que decía,
a ver, vamos a irnos a la montaña más alta para ver, qué decir, como para sacarme la espina, para decir que esto no funciona. Para dejar claro en el fondo que no tengo solución. Que no tengo solución. Entonces era, digamos, una cosa extrema para ver qué pasa. Y es a mí lo que me encanta, que, digamos, me voy con esa actitud y es ahí que, digamos, el mundo tiene, yo diría que la naturaleza tiene piedad de mí y al contrario, me muestra todo lo opuesto. Y me hace reconectar en el segundo día que veo los Himalayas con el asombro. Y yo creo que la comparación más enorme que tengo me hace ver el punto tan insignificante que soy en el mundo. Porque los Himalayas, también a veces cuando ves las fotos digamos, de nuestros Andes tan hermosos, que son inmensos, pero un poquito 2000 metros más, son unas, digamos, no quiero llamarlas, es decir, bestialidades, pero son, digamos, unos macizos que sientes, es decir, sientes que te pueden aplastar. Y ves el relieve y digamos, lo tan chiquito que somos. Y esa perspectiva yo creo que fue para mí lo que primeramente desata el asombro, desata lo que duele muchísimo que todos los niñitos tienen. Es decir, los niñitos cuando ven el mundo, para ellos todo es nuevo, todo es asombro, todo es un descubrimiento. Y hay de adultos, olvídate, yo creo que son las mismas circunstancias que dejamos de apreciar eso. Entonces me quedo así como con miedo, con la boca abierta, pero en vez de entrarme el miedo, siento como que una bienvenida. No sé, siento que por primera vez, siento como que las montañas me dicen no tengas miedo, estamos aquí para protegerte. Wow. Y es una conexión que genera pues una fuerza, un sentido de que pertenezco acá. Y empiezo a caminar y olvídate, quiero seguir más. Y el camino se abre y ese camino es tan hermoso y como que, digamos, estamos subiendo más altura, pero el río que empieza a correr lo hace más pintoresco, empiezas a ver los relieves, los colores y es como que estoy caminando en el cielo. Y llego, y me hace llegar hasta la base en un tiempo récord de 4 días y estoy cuando se me entra la curiosidad de ver el amanecer del Everest, también me entero que se le llama en nombre tibetiano Chomolungma, que es la madre del mundo. Y eso a mí me agarra, eso yo creo que me rompe, porque siento por primera vez que la madre del mundo no me va a hacer daño. Es decir, siento una conexión, como estas montañas no me quieren herir, como el resto del mundo lo quiere hacer. Entonces siento una identificación en la naturaleza que es tan fuerte que ahí decido hacer la promesa. Pero ahí yo fui media queriendo probar que esto, la ayahuasca, no va a ser, va a ser una curita y no, es donde me da. Muy curioso notar cómo en el momento del abuso tu madre no pudo protegerte, la confianza que se rompe en ti la involucra, y sin embargo, cuando tu hermano te encuentra, la llamada es de tu mamá, y esta conexión entre la madre que viene al rescate y la madre Everest, que en lugar de simplemente aplastarte del temor, te hace sentir protegida, es increíble cómo regresas a tu niña y tu niña te lleva a esta otra madre y llegas hasta nada menos que hasta la base, ¿no? Hasta la base, pero siendo, ¿de dónde me habrá salido el coraje? Más que nada yo creo que es el asombro y eso el sentido de agradecimiento. Y es ahí donde hago la promesa más imposible, donde pongo el sueño más, digamos, más audaz de toda mi vida. Quiero regresar algún día. Madre, nunca voy a olvidar, empieza a salir el sol. Era un momento tan hermoso porque se empieza a... Era, digamos, y me encanta que estamos escuchando la música, como que se siente el momento. Digamos, Justo. Ahí viene nuestro... Ahí la musiquita con los bombos y platillos. Digamos, sientes es una de las vistas más icónicas que puedes tener.
la montaña más alta del mundo, el sol saliendo de por atrás, empezando a abrir, como que el mundo empieza a empezar, y es lógico, dentro de lo ilógico para mí hacer, quiero regresar, pero con 2 promesas. Sé que tú matas, así que tengo que regresar, no sé cómo voy a convertir en montañista, pero sabía bien clarito que quiero regresar, sé que va a ser algo que me da miedo, el hacer esa promesa, hacer ese sueño, y voy a regresar también con una causa social, digamos como diciendo, dar gracias. Y eso se lo debo a mi mamá, porque eso mucho me inculcó ella, el sentido digamos, de ser siempre serviciales. Y entonces nace de ti esa promesa. No sé si tenías ya una intuición. Hemos pasado por este viaje tuyo en que huyendo del dolor y de la tierra, llegas a una cima que se descubre como, no, todo lo contrario. Conectas con la ayahuasca, que además, aprovecho el paréntesis, tenemos que conocer y valorar mejor, que conocemos y valoramos, que escuchamos, pero que creo que no hemos ni siquiera comenzado como sociedad y como humanidad a darle el lugar que merece para nuestro propio beneficio. Así es. Sería motivo de otra conversación. Yo creo que sí, porque te digo, le tenemos miedo, le tenemos una falta de respeto, a veces lo minimizamos. Ay, qué loco, estás haciendo esta locura. No. Mira, y da pena que a nivel internacional el respeto que se lleva a la ayahuasca, las investigaciones y todos los avances que están haciendo. Entonces, ese es casi, a veces el paralelo. Yo creo que Machu Picchu hemos tenido siempre muchísimo orgullo peruano, pero una vez que fue elegido como, digamos, como una de las nuevas 7 maravillas del mundo, al contrario, mira, digamos, qué tal relevancia, o qué tal honor. Yo creo que lo mismo en la ayahuasca también. Es a veces, yo creo, y lo he visto, y trato a veces de chequear mi ego, pero después de haber pasado tantas situaciones con montañas y con mucho miedo, yo creo que el miedo muchas veces es lo que lo ponemos como una cortina. Entonces, yo creo que muchos de nosotros tenemos miedo a la ayahuasca, y es por eso que lo minimizamos. Ay, pero ¿para qué vas a hacer esa cojudez? Porque tenemos miedo. Porque no sé si tenemos ese miedo de que qué podríamos descubrir de nosotros que nos puede cambiar la vida. Es un miedo entonces con soberbia también. Olvídate. ¿No? Nadie puede saber mejor que yo mismo lo que tengo que hacer. Así es. ¿No? Y al contrario, yo sé que me puedo tomar mis traguitos y se me va y olvídate que esto que el otro, pero no, digamos, es una llamada sagrada que olvídate, para mí yo le tengo un respeto, una admiración que me salvó la vida a mí. Y a los, no solo la medicina, sino a los saberes y a la comunidad de personas que son portadores Así es. de esos saberes desde tanto tiempo. Es decir, efectivamente, tenemos una gran tarea pendiente como sociedad para aprender más y por lo tanto ampliar nuestro sentido de respeto y veneración y agradecimiento. Pero es tu conexión con la montaña a través de la ayahuasca que llegando a la base del Everest te hace sentir algo que luego montañistas profesionales casi que te reclamarían, porque cuando quieres llegar a la cumbre, que es una tarea en sí misma absolutamente descomunal, tú por si fuera poco dices, es que yo no solamente quiero llegar a la cumbre, quiero acompañar en el camino a la base por primera vez a un grupo de mujeres que han sufrido abuso. Quiero compartir la experiencia. Esto no acaba en mí. Y fuera de eso también, bien clarito decía, yo no voy a conquistar, que también me hace fácil. Yo no, esa parte de la soberbia que siempre me río. ¿Cómo puedes tú, somos este granito del mundo, cómo podemos decir que nosotros vamos a conquistar algo? Odio esa palabra, no es por nada, pero le tengo una alergia porque digo, esa soberbia que tengamos que vamos a decir, no, yo voy a conquistar. ¿De verdad vas a conquistar una montaña cuando la montaña está que te mire y dices, sí, ya déjame tirarte así, una cosita? Entonces, claro, no solamente tenía esas intenciones, pero era, mira, y yo creo que la experiencia, 2 cosas que ahorita como lo estás diciendo se me venía.
Y esto yo creo que es la relevancia más que nada, porque muchas veces hay personas que dicen, yo nunca voy a subir a una montaña, pero no hay que mirarlo de esa manera figurativa, sino hay que mirarlo, no es la montaña, es el sueño, es la idea de algo imposible, es la idea que es algo que uno siente y cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a lograr. Y eso es lo que una de las frases que hace muy poco también, yo en la parte personal, he estado viendo que cuál es mi próximo sueño. Y he aprendido que si tienes una idea que no te hace incómoda, no es un sueño grande. Tienes que sentirte, ay, comiéndote las uñas y empezando a sudar, pero no lo veo, ¿cómo lo voy a lograr? Cuando vale la pena, es decir, cuando ahí puedes apreciar que este sueño vale la pena de lograrlo. Entonces, es esa comparación que fue mirando la montaña más alta y cómo diablos voy a llegar ahí. Hay no sé si viste alguna vez un documental que se llama Man on Wire, Ya, Hombre en el sí, cable. sé de qué es, pero Es este hombre francés, mientras se construían las Torres Gemelas, él se entera estando en Francia que van a construir estas torres gigantescas y se le ocurre que quiere colgar un cable entre una y otra y caminar claro. haciendo equilibrio para atravesar las Torres Gemelas. Y dice dos cosas que me has hecho recordar en este momento. Dice, eso es imposible, tengo que hacerlo. Y, y hay algo en toda tu experiencia y en toda esta aventura que es verdad, esa sensación de, lo mencionábamos hace un momento, la sanación estaba a través de la herida. Ujú. La magia ocurre, el sueño está del otro lado del miedo, de lo que Así es. siempre rechazamos, postergamos, y te acompañas por un grupo de mujeres con unas historias, cada una de las cuales da para una historia Te rompe el inmensa corazón. que supera muchas veces lo que podemos llegar a imaginar, y las acompañas hasta su propia cumbre antes de acometer el desafío de buscar tu propia cumbre, de llegar hasta arriba de la madre Everest con un grupo fundamentalmente de hombres, no solo Ujú. hombres, te encuentras también con una montañista muy conocida que está procurando alcanzar su sueño y parece algo tangencial y sin embargo no lo es para tu historia. Mientras está tratando de alcanzar este sueño tremendo con tanto trabajo, tiene una situación de abuso en su Ujú. propio En su campamento. propio punto. Todo esto obviamente te afecta y no voy a mencionar el final porque creo que parte de lo que nos enseñas con tu historia es que resulta que el final no es el final, Ujú. que la cumbre no es la cumbre, que el camino sigue estando ahí, que habiendo llegado a algún punto, como dices tú, las palabras reflejan mentalidades y conquistar es una palabra que refleja una mentalidad Ujú. que nos hace mucho daño. Así es. Pero incluso alcanzando estos sueños, el camino no termina, las dificultades no terminan, la curación es un momento permanente. Muy al principio de tu libro, describes una situación de tal miedo y de tal peligro Ujú. que dices algo que también refleja toda tu historia de alguna manera. El único camino posible es hacia arriba, dices. Leerte y además conocerte y conocer otras experiencias a través de tu propia experiencia que tú compartes tan generosamente es profundamente inspirador. Gracias. Es una guía. Todos tenemos nuestras propias pesadillas, nuestros propios sueños. No puedo ser lo enfático que quisiera para recomendar El abrazo de la montaña, Muchas gracias. no solo porque tu historia es extraordinaria, Gracias. sino porque tu historia contagia y nos abre los ojos sobre nuestras posibilidades y nos hace Ujú. amistarnos con nuestros miedos y entender que también es por ahí. Me quedaría preguntándote mucho más rato, pero te quiero agradecer el tiempo que nos has dado y el regalo que nos has dado con El abrazo de la montaña. Silvia, es un verdadero honor conocerte. Salvador, Gracias por tu gracias. generosidad y por tu No, ejemplo. al contrario, muchísimas gracias por esta oportunidad. La admiración, yo creo que es al contrario para mí, el agradecimiento también, no solamente por la carrera que has tenido, la dedicación, sino también por el empeño y también por, digamos, liderar con un ejemplo, como hombre también, el rol que tienes, honestamente, qué bendición y tan orgullo.
Así Muchísimas gracias. ahí. Que nos encontremos más veces, ojalá. Así es, vamos a continuar, olvídate. Y Ya, que haya ya de hermanos, ya. Y que haya mucha, mucha lectura y mucha inspiración a través de tu libro. Muchísimas gracias, Salvador. Gracias a ti. Gracias. Marjorita, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Wow, qué linda historia.